de esta rueda de prensa para presentar el informe de la Red OTRI sobre investigación y transferencia. Cómo no, dar las gracias a todos los medios que nos han querido acompañar en esta presentación del informe. Gracias que desde luego de CRUE Universidades Españolas, en nombre de su presidencia, hacemos evidentemente extensiva, especial, a todas las personas que han participado de forma directa en la elaboración de este informe que anualmente presenta CRUE Universidades Españolas, y de forma claro está, muy particular a todas las universidades que año tras año contestan a la encuesta y permiten pues que tengamos esta valiosísima información. Hoy me acompañan en este acto pues, la persona a la que en CRUE corresponde de alguna manera el liderazgo pues, de este informe, que es el presidente de nuestra comisión sectorial de I+D, José Carlos Gómez Villamandos, y también a una representante pues, de la miembro permanente de la Red OTRI, que es María Riera de la Universidad Complutense de Madrid, que como persona también que ha participado directamente en la elaboración del informe puede ampliar y dar más detalles sobre la información del mismo. Por ello, muchas gracias a todos y nada más me queda bueno, pues que reiterar ese agradecimiento a quienes hacen posible este informe. Creo que es muy valioso para diagnosticar y de alguna manera tomar medidas adecuadas para mejorar en tan importante misión para las universidades cuál es la investigación y la transferencia de conocimiento, y por ello bueno, pues, hemos pensado que una vez más es importante que los medios de comunicación, la opinión pública, en esa vocación permanente de CRUE de transparencia y rendición de cuentas, informe sobre lo que es el devenir de esta importante misión universitaria. Y sin más, doy la palabra a José Carlos Gómez Villamandos, rector de la Universidad de Córdoba y presidente de la Comisión Sectorial de I+D Masí. Muchas gracias, vicepresidente. Buenos días a todos. Y lo primero, agradecer, y al igual que ha hecho el vicepresidente, la presencia de todos ustedes, y también la labor que realiza la Red OTRI junto con la Red UGI, la de gestión de la investigación, para la elaboración de esta encuesta. Una encuesta con la cual nosotros y la sociedad en su conjunto, pues tiene una imagen fidedigna de lo que está pasando en nuestras universidades en lo que se refiere a investigación y transferencia, y es una imagen que no debemos tomarla, igual que no debemos tomar los rankings como una imagen fija e intentar salir lo mejor posible, sino como un elemento de mejora, un elemento de comparación entre las distintas universidades y sobre todo de interacción con el sector productivo. Yo creo que en ese sentido esta encuesta pues nos ayuda a todos a eso, a mejorar, como ha dicho el vicepresidente, a rendir cuentas y sobre todo también a generar confianza en la ciudadanía, con los que debemos ser cómplices para intentar que las políticas de investigación y de transferencia de este país pues vayan mejorando e incrementándose paulatinamente. En relación con una pequeña visión general sobre esta encuesta, y antes de que se pase a desgranar lo distinto, el detalle de estos datos, pues yo lo que quiero transmitirles es que el sistema universitario es un sistema sólido, es un sistema que está aguantando la situación de crisis de una forma bastante importante, un sistema donde el profesorado no solamente baja, se mantiene, sino que sube el profesorado, el personal docente investigador que participa en las actividades de I+D y que participa en las actividades de transferencia, y ese incremento es digno de mención en un momento en el cual además con la tasa de reposición, como todos saben, y en estos años anteriores a los cuales se refiere además este informe, pues esa tasa de reposición del 10% ha supuesto una merma de las plantillas del sistema universitario. Pero a pesar de eso, no solo se mantiene, como les digo, sino que se incrementa el número de personas que participan, ¿no? Y eso pone de manifiesto la solidez del sistema universitario, de su implicación en la investigación y en la transferencia, una investigación que se ha visto reforzada además con financiación por parte, en el año 2014, por parte de la Administración Central del Estado, y que en cualquier caso las universidades siguen apoyando y siguen sacándole un buen rendimiento, como se ve en su producción científica y en el número de tesis, que son los principales indicadores, manteniéndonos con esos indicadores de años anteriores. No, todavía nos queda mucho por andar para recuperar la situación anterior al año 2010, pero en cualquier caso seguimos estando ahí. E igual en transferencia. En la transferencia es verdad que la situación de crisis ha supuesto una merma, como es lógico, en la contratación con el sector empresarial. El sector empresarial está sufriendo
sufriendo esa crisis, y es lógico también que apueste menos en una postura quizás demasiado conservadora, apueste menos por la transferencia y la innovación, cosa que no ha pasado en otros países donde el sector empresarial ante la crisis sí ha reaccionado invirtiendo en investigación, en transferencia y en innovación. En ese sentido, lo que también hay que destacar que aunque hemos bajado algo la colaboración con el sector empresarial, con el sector privado español, se ha incrementado con el sector privado extranjero, lo cual también pone de manifiesto esa solvencia que antes les decía de nuestra estructura universitaria de investigación y transferencia. Creo que tenemos un buen sistema, un sistema que está soportando, como les decía antes, bien la crisis, pero no nos tenemos que relajar. Ahora mismo esta situación, donde vamos a ver de verdad el efecto de la crisis, será dentro de 2 o 3 años. Estamos a tiempo todavía de tomar medidas para que esos resultados no sean totalmente negativos, y si nos fijamos en algo que es quizás lo más importante, que es los recursos humanos, el personal destinado, y aunque se ha incrementado, como antes les decía, a efectos prácticos vemos que los tamaños de los grupos se van disminuyendo, de los grupos de investigación, que muchos grupos pequeños que eran competitivos han desaparecido, y también que a la hora, por ejemplo, de las convocatorias de proyectos del Plan Nacional, pues donde antes los grupos, la media de grupos del tamaño de un grupo era de unas 5 personas, ahora ha bajado a 3, ¿no? Eso pone de manifiesto esa dificultad que podemos llegar a tener dentro de un tiempo, y desde luego se tienen que tomar medidas. Tenemos que tomar medidas a nivel de universidades, pero desde luego también a nivel del gobierno autonómico y del gobierno central. El 15% de los Ramones y Cajales, de tasa de reposición destinada a Ramones y Cajales, sin lugar a dudas, ha sido una buena medida, una medida en la que todos saldremos beneficiados si sabemos usarla bien, y en eso de lo que estamos en las universidades, pero también debe cambiar los modelos de financiación a nivel estatal y a nivel autonómico, para que no solamente sea la actividad docente la que cuente a la hora de contratación, que la actividad investigadora y de transferencia sea uno de los indicadores a la hora de contratación del personal joven. Esperemos que dentro de 2 o 3 años acabemos este ciclo y que veamos realmente cuáles han sido los resultados. Pero yo quiero transmitirles la tranquilidad de que el sistema universitario es sólido, está soportando en la medida de lo posible la crisis, y que si desde luego comparamos los recortes que han producido la crisis con la disminución en la actividad que tienen las universidades, no hay parango. Las universidades, a pesar de disminuir, han seguido manteniendo niveles muy superiores a los que se deberían haber producido si se hubieran hecho de forma paralela a los recortes, como le decía, que se han producido en la crisis. Y nada más. Pues muchas gracias, rector. Ahora a continuación tiene la palabra Mireia Riera, a la que pido disculpas porque en la presentación la he presentado como de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Oberta de Cataluña. Ella va a dar más detalles sobre este informe, puesto que ha participado directamente en la elaboración del mismo, y bueno, a ella la que le corresponde en este momento la presentación formal con más detalle del informe. Buenos días a todos y muchas gracias. En primer lugar, agradecer tanto al presidente de la Comisión Sectorial de I+D como al vicepresidente ejecutivo de la CRUE el habernos invitado como Retotri a poder presentarles a ustedes los resultados de la encuesta. Creo que todos ustedes tienen el librito con el informe. Yo empezaría, antes de pasar los datos del 2014, porque creo que algunos de ustedes lo han preguntado, destacando que sí que es cierto que hay algún número del 2013 de lo que presentamos en años anteriores que ahora salen reflejados diferente. Esto no es que hayamos cambiado el criterio o que hayamos hecho mal la encuesta, somos muy rigurosos. De hecho, bueno, Fernando Conesa, que está en el grupo de indicadores de Retotri y que es quien está cociendo todos los datos de la encuesta, luego podrá dar más información, pero siempre cuando pedimos los datos a las universidades, miramos, hay un control de calidad de que esos datos realmente tengan sentido y realmente sean consistentes. Cuando no es así, se llama, desde el grupo de indicadores, se llama a las universidades y se les preguntan los motivos de esos datos. Algunos de ellos se cambian. ¿Qué es lo que acaba sucediendo, ¿no? Y aquí dijéramos que en este país nos pasa mucho, que cuando tenemos los datos publicados es cuando nos damos cuenta de que no salimos bien en la foto, o nos hemos olvidado de contar X patentes o de incluir esos contratos de I+D que vinieron en el último, los últimos 15 días de diciembre, y entonces es cuando la gente nos manda modificaciones de los datos del año anterior. Entonces, yo
les quería transmitir que los datos son consistentes y que sencillamente los pequeños datos que puede haber de variación se deben a cambios que luego las universidades nos han mandado posteriormente a haber cerrado la encuesta del año 2013. ¿De acuerdo? Sin más proceder, voy a ponerlo un poco más aquí. Voy a empezar con la presentación de los resultados de la encuesta del año 2014. Como saben ustedes, esta encuesta la repartimos entre todas las universidades españolas, bueno, la mayoría. En este año 2014 lo mandamos a 70 universidades, de las cuales 67 han contestado, con lo cual esto también creo que es un indicador del grado de participación de las universidades y del interés que tenemos todas en podernos ver reflejados en estos indicadores. Se recogen más de 424 variables, tanto de indicadores tipo input como tipo output, que pueden ver ustedes aquí. Pasando ya a resultados concretos, el primer dato que me gustaría destacar es el tema del gasto en I+D+I, ¿no? Como pueden ver ustedes en el gráfico, pese a, como hemos ido comentando, ¿no?, de la crisis, es cierto que, y creo que esto podemos estar muy satisfechos, es que las universidades han conseguido mantener el peso en I+D+I en un 35% dentro del global de todo el presupuesto de las universidades. Yo creo que esto es un dato muy positivo que, como comentaba el presidente de la Comisión Sectorial de I+D+I, refuerza la implicación que tienen las universidades en lo que es la investigación y la transferencia. O sea, pese a la crisis, todas las universidades han continuado apostando por la investigación y la transferencia. Si vemos las fuentes de financiación de este gasto, vemos como el 60% procede de recursos propios, es decir, de presupuesto interno de las universidades, una vez más la apuesta importante que hacen las universidades en el campo de investigación y transferencia, y luego el resto se reparte entre investigación pública, o sea, captación de fondos, y investigación contratada, ¿vale? Y también donaciones y subvenciones privadas. Veremos que más o menos es dos tercios partes en investigación pública y una parte en contratos y convenios privados. Yo creo que, como comentaba, este dato muestra la relación que tiene, primero, las universidades, la apuesta que hacen por la investigación, y luego también que realmente se mantiene el peso, aunque veremos que luego baja un poco, pero se mantiene el peso de la investigación pública y contratada respecto al total de gasto, ¿vale? En cuanto a recursos humanos, y antes lo comentaba el presidente de la Comisión Sectorial de I+D+I, yo creo que aquí hay un dato muy, muy positivo. Pese a los recortes que comentaban, la disminución del PDI, que aquí lo podemos ver clarísimamente en el gráfico, las bajas tasas de reposición, etcétera, es muy importante ver cómo el 45% del PDI realiza actividades de investigación y el 19% participa en actividades de transferencia de conocimiento. Yo y toda la red OTRI hacemos una lectura muy positiva de este dato. O sea, este dato lo que nos viene a decir es que cada vez tenemos personal docente e investigador más implicado en las tareas de investigación y transferencia. Yo creo que esto realmente es muy importante y, como comentaba, ¿no?, el presidente de la Comisión Sectorial de I+D+I muestra, yo diría, que la implicación del personal docente e investigador hacia el retorno social que deben tener las universidades, ¿eh? No solo se dedican a hacer la docencia, sino que, aunque haya crisis y aunque haya menos personal, ellos participan más en estas actividades de investigación y transferencia. En cuanto a la financiación competitiva, aquí en este gráfico pueden ver ustedes cómo evidentemente se ve clarísimamente la tendencia a la baja de la financiación competitiva, ¿no? En el 2014 se captaron 876,5 millones de euros. Sí que es cierto que hay una recuperación de los fondos dirigidos a proyectos de investigación competitivos, pero aún así está bajando. Evidentemente esto es un efecto de la crisis, pero yo aquí también quería ser positiva, y ahora lo veremos en el siguiente gráfico. Si vemos por el origen, aquí vemos clarísimamente cómo hay un claro descenso de lo que son los fondos europeos, ¿vale? Nosotros esto lo achacamos, y
pues todos los que estamos en el día a día en las universidades, ¿no? En las OTRES lo vemos muy claramente, al cambio del programa marco. O sea, el año 2014 fue un año de transición, ¿no? De finalización del 7º programa marco hacia el Horizon 2020, que es el que tenemos actualmente. Yo estoy segura, ¿vale? Bueno, estamos segurísimos porque lo hablamos entre nosotros y de nuestras universidades lo vemos, que cuando presentemos los datos del 2015 aquí veremos realmente la recuperación en la captación de proyectos europeos. De hecho, ya han salido algunos datos que el CDT ha publicado y España está en muy buena posición en cuanto a captación de proyectos del Horizon 2020. Yo esto lo enmarcaría con lo que comentaba el presidente de la Comisión Sectorial de I+D+I, ¿no? Que aunque estemos en crisis y a pesar de las penurias, ¿no?, que estamos sufriendo en las universidades con los recortes, hemos apostado claramente hacia ser más competitivos y hacia movernos hacia Europa, ¿no? Entonces, evidentemente, aunque veremos aquí que en el 2014 sí que ha habido una leve recuperación de los fondos estatales, sí que es cierto que tenemos muy claro que si queremos ser competitivos tenemos que salir al exterior, ¿no? Y al exterior empieza por salir a Europa. Entonces, los datos, estoy segura que los datos del 2015 mostrarán este cambio de tendencia y la buena marcha que está haciendo el Estado español, todas las universidades españolas en este sentido, ¿de acuerdo? Pasando a la producción científica, y antes lo comentaba el presidente de la Comisión Sectorial de I+D+I, es de destacar que a pesar de la crisis y de los recortes en PDI, aunque sí que ha habido un ligero descenso en producción científica en algunos aspectos, podemos decir que se ha aguantado muy bien el tirón. Bueno, esto es gracias a la implicación del personal docente investigador, yo insisto. O sea, a pesar de la crisis y tener menos personal, han continuado y aún más con más esfuerzo publicando en revistas de impacto, ¿no? Aquí tenemos los datos del Web of Science igual que también haciendo tesis doctorales, ¿no? Yo creo que esto también es muy importante de cómo entre todos, ¿no?, podemos cambiar de rumbo y estamos intentando ser más productivos y más eficientes, y lo demuestran los datos de la producción científica. En cuanto a, pasando ya a temas más de transferencia, aquí vemos los datos de la protección por patentes, ¿no? Vemos que en el 2013 sabemos que las patentes funcionan un poco diferente que con el resto de la captación de fondos, porque las patentes llegan un poco más tarde, ¿no? Y sobre todo, además, la concesión. O sea, una cosa es la petición y lo otro es la concesión. Sí que es cierto que en el 2013 ya vemos que empezamos a tener impacto en la crisis en los resultados protegidos. Pero en 2014 vemos cómo aumenta el número de comunicaciones de invención y solicitudes de patentes. Aquí, una vez más, creo que se ve el esfuerzo que están haciendo las universidades de que, a pesar de la crisis y la disminución de fondos, tenemos también, yo diría, proyectos de más calidad, ¿vale?, y que podemos proteger. Entonces, aquí vemos cómo ha aumentado el número de comunicaciones de invención y solicitudes de patentes. Veremos luego la siguiente transparencia, que esto no quiere decir que realmente luego las concesiones y sobre todo las peticiones de extensión en países europeos sigan el mismo nivel, porque aquí sí que la crisis ha tenido impacto. Pero bueno, yo creo que esto también es un buen indicador y que además empieza también, o sea, yo creo que en las universidades se está empezando a ver que, aunque, y lo veremos también, el peso importante de la transferencia de conocimiento está en lo que podríamos decir la investigación colaborativa y contratada, también es cierto que cada vez más hay más universidades que ven el tema de las patentes y la licencia de las patentes como una clara forma de la transferencia de conocimiento. Esto también es importante y luego veremos algunos datos. Como comentaba anteriormente, aquí vemos la concesión de patentes. Recordarles lo que les decía, que una cosa es las solicitudes y lo otro es cuando nos la conceden, que pasan unos determinados años. Aquí vemos como sí que hemos sido muy activos y hemos tenido, ¿no?, concesión de patentes a nivel español, ¿vale?, la Oficina Española de Patentes y Marcas, pero que sí que se nota el efecto de la bajada de presupuestos y de la crisis en las solicitudes o las concesiones de extensión de patentes. Por los que no sepan exactamente, la verdad es que todo lo que es extensiones a países europeos o terceros supone bastante dinero. Entonces, lo que ha habido en todas las universidades es un replanteamiento o estrategia, cambio de estrategia
de que lo que antes a lo mejor, mira, aunque no lo viéramos claro, decíamos, vale, pues pedimos la extensión, ahora pasa todo por filtros realmente muy depurados y con una estrategia muy clara detrás de cuándo se piden las extensiones y no. Si no se ve que luego esto puede tener un retorno en licencias, pues ya no se pide, ¿vale? Entonces, esto evidentemente sí que la crisis en este sentido está impactando. En cuanto a la contratación y colaboración en I+D+I, como antes les comentaba, sí que se aprecia, y lo ven aquí ustedes en el gráfico, un claro retroceso o descenso tanto de la contratación directa como de las subvenciones de proyectos en colaboración con empresas. La verdad es que es un dato negativo, o sea, no, así como los otros veíamos datos positivos, este es un dato negativo, lo hemos estado comentando internamente en Retotri y creemos que también, que es evidentemente se debe a la crisis, pero también a cómo nos estamos recuperando de la crisis en este país, ¿no? O sea, ustedes saben perfectamente que el pequeño aumento de empleo que está habiendo no es empleo de gran calidad, en el sentido de que no son contratos fijos en empresas dijéramos intensivas, ¿no? en conocimiento, sino que son en sectores pues a lo mejor que no son tan innovadores. Esto evidentemente nos acaba afectando. También creemos que en un futuro, ¿no? También comentaba el presidente de la Comisión de Sectorial de I+D+E, pues a lo mejor de aquí 3 años, ¿no? Esto se puede dar también un cambio de tendencia y las empresas pueden empezar a ver realmente lo importante que es para ellas innovar, ¿vale? Y contar con las universidades en estos procesos de innovación para realmente ser competitivos en un mundo cada vez más global, ¿no? Entonces, nosotros ahí estamos intentando convencerles de que esta es la apuesta, pero es cierto que este año 2014 pues ha habido esta bajada, ¿de acuerdo? En cuanto a las fuentes, es decir, quién nos está contratando, con quién estamos colaborando en I+D+I, y aquí está el dato positivo, vemos que ¿qué hemos hecho en las universidades? A pesar de la crisis, de que las empresas no están súper proclives en hacer investigación y transferencia con nosotros. Pues que hemos hecho el movimiento, ¿no? hacia de fondos públicos a fondos privados, ¿no? Aquí lo ven ustedes perfectamente. Desde el año 2000, a partir del 2011, 12, 13 y 14, ha bajado muchísimo la contratación y colaboración con entidades públicas y, por contra, ha crecido la colaboración con entidades privadas. Esto es un dato positivo que creemos que cuando también haya pasado más la crisis y las entidades públicas vuelven a contar con fondos para colaborar con las universidades en contratos de colaboración en I+D+I, pues también esto se notará y podemos continuar, aumentaremos las cifras en este sentido, ¿de acuerdo? También es cierto decir, que lo veremos en esta transparencia, y esto también creo que es un dato positivo, alineado con lo que les comentaba antes yo de Europa, que es que ante la crisis y, dijéramos, la poca receptividad por parte de ciertas empresas aquí españolas de colaborar con las universidades en la contratación de I+D+I, desde el año 2012 o 11-12 se ha ido cambiando la tendencia en cuanto al, no tanto los clientes, pero sí a los fondos captados de clientes extranjeros. Hemos pasado, creo que de un 7%, que no lo veo, pero de un 7 a un 15% aproximadamente en este periodo. Yo creo que esto también es un sistema positivo, de lo que comentaba antes, ¿no? Que las universidades estamos intentando salir hacia afuera, internacionalizarnos, ¿vale? Y buscar también la colaboración en materia de I+D+I y transferencia de conocimiento con empresas extranjeras, en este caso. Esto también creo que es un dato positivo de cómo nos estamos moviendo en este sentido. Otro dato positivo es el tema de las licencias. Como pueden ver ustedes, el año 2014 es un buen año, se han reportado mayores ingresos por licencias, tanto totales como por patentes. Yo creo que esto es un buen dato. Evidentemente, los ingresos no son lo suficientemente importantes como para compensar la disminución que hemos visto antes en la contratación de I+D, pero sí que es cierto que es un dato muy positivo. Además, yo creo que también es un dato que hace ver lo que antes les comentaba, de que las universidades estamos viendo de que la transferencia de conocimiento a través de la licencia de patentes y de know-how es uno de los caminos que tenemos que emprender si queremos realmente
dar salida a esta tercera misión que tenemos, ¿no?, como universidades. Entonces, yo creo que esto es un dato muy positivo, que en un año como el 2014 hayamos aumentado el ingreso por licencias. Vislumbra que desde las OTRIs y las universidades estamos haciendo grandes esfuerzos para que las patentes, ¿vale?, que desarrollamos en las universidades y que desarrolla nuestro PDI luego tengan un retorno efectivo a la sociedad, ¿no?, que esto es a través de las licencias. También es muy importante, y aquí también lo apuntaba, es el tema de que se ha reducido a 1/3 el número de universidades que declaraban 0 de ingresos por licencias, ¿vale? Entonces, lo que nos pasaba en años anteriores es que había una disparidad, ¿no?, entre universidades que realmente tenían una política de licencias y otras que reportaban 0. Como decía, también, ¿no?, el escenario de crisis y de contracción de la contratación de I+D+I ha hecho que las universidades que reportaban 0 hayan visto la importancia del tema de las patentes y las licencias de las patentes para transferir ese conocimiento. Yo creo que esto es un dato muy positivo y estoy segura que en próximos años el número todavía será superior. En cuanto a las spin-off, aquí es un tema que está, yo diría, un poco estancado, ¿vale?, en el sentido de que hay leves movimientos, pero más o menos nos movemos en las mismas cifras. Esto, ayer justamente lo estábamos comentando en el Retotri, es un tema de los que tenemos que continuar trabajando, ¿no?, con el PDI, de que también ellos vean la importancia, lo que les supone a ellos poder fundar una spin-off y poder participar en ella. Entonces, es cierto que aunque los números no son malos y estamos en esas cifras, si nos ponemos a mirar los ingresos que las universidades captamos, ya sea por dividendos o por venta de una spin-off, ¿no?, que luego la universidad sale, son insignificantes, ¿vale? Con lo cual, eso yo creo que es una de las tareas que deberíamos continuar trabajando y que quizás pues también reforzando ciertas políticas en el ámbito universitario para poder dar un salto en este sentido. Aunque insisto que los números no son malos, estamos en las mismas cifras, pero creo que aquí hay camino por recorrer y mejorar. Y bueno, ya finalizando, ya hemos visto que dijéramos hay datos muy positivos y datos que no son tan positivos, ¿no? Como datos muy positivos, por un lado tenemos lo que hemos comentado del PDI, ¿no?, de la más implicación del PDI en actividades de investigación y transferencia a pesar de la disminución del número de PDI. Por otro lado, también como número positivo es que la financiación pública de la I+D se ha frenado, su deterioro se ha frenado, esto también es un buen indicador. Esperemos que ya, bueno, a partir del 2015 ya ha empezado a crecer y que siga creciendo, ¿no? Ayer también tuvimos en la conferencia, ¿no?, a Carmen Vela, que nos decía, bueno, que están aumentando poco a poco los recursos, pues a ver si así poco a poco entre todos va aumentando la financiación pública. Pero sí que es cierto que la interacción con las empresas, como hemos visto, está disminuyendo, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que quisiera resaltar así como conclusiones es que es bueno que esta desaceleración en la bajada, ¿no?, de fondos públicos se haya frenado. Yo creo que esto ya vislumbra un cambio de tendencia para los próximos años. Es más, como comentaba, en el año 2015 con el nuevo Horizon 2020 veremos aquí números muchísimo más positivos. España está muy bien situada, ha ganado proyectos muy importantes, pero también es cierto que tenemos que ser conscientes que desde las empresas no existe realmente una fuerte demanda en querer colaborar y participar en proyectos de I+D con las universidades. Este, dijéramos, sería el punto negativo. A pesar de que, como hemos visto, las licencias de patentes, o sea, los ingresos por licencia de patentes están aumentando, que esto es un dato muy positivo. Entonces, creo que en este sentido, si la encuesta, como antes comentaba el presidente de la Comisión Sectorial de I+D+I, nos tiene que ayudar, por un lado, las universidades y en conjunto, y cada una leyendo sus datos y comparándose, cómo mejorar sus políticas y sus estrategias para conseguir más impacto en investigación y transferencia. También es cierto que creemos que nos debe ayudar estos datos para, como comentaba también el presidente de la Comisión Sectorial de I+D+I, poder en un plazo, yo pediría lo más corto posible, ¿no?, empezar a también desarrollar políticas más en ámbito estatal y autonómico, ¿no?, lo que comentábamos también, que incidan en esta
en intentar que las empresas vean factible y favorable participar en proyectos colaborativos y contratados con la universidad, ¿no? Y en nombre de la Red Totri, yo creo que es importante, si queremos cambiar un poco, ¿no?, el modelo económico de España, que universidades y empresas nos entendamos y trabajemos juntos, y todo el conocimiento que generamos en la universidad, que de verdad que es de muy alta calidad y por eso en Europa nos lo están valorando muy positivamente, que lo podamos transferir a la sociedad, ¿no? Y esto evidentemente tenemos que hacer mucho de las universidades, pero también es cierto que desde las empresas para otro, pero quizás entre todos, ¿no?, con políticas que fomenten por ambos lados este tipo de actividades, pues podamos, dijéramos, dar un salto, ¿no?, y situarnos a otros niveles de otros países europeos. Muchas gracias.